su evaluación de la llegada del PAN hace 30 años al gobierno del estado de Guanajuato. Si nos pudiera contar usted su experiencia de esta llegada de Carlos Medina Plasencia como gobernador interino después de que Ramón Aguirre declinó a tomar posesión. Bueno, a ver, yo lo primero que diría es el tema de la concertación. La concertación fue una narrativa que permeó por parte del propio PRI, sobre todo en relación a la pérdida que había sufrido del gobierno en Guanajuato. Tuvieron que ceder, pero tuvieron que ceder no porque quisieron, sino por las circunstancias que se dieron en esa elección. Fue una elección que realmente lo que hicieron fue un verdadero relajo, porque el gobernador Corrales Ayala le metió mano a las urnas, rellenaron urnas y luego no coincidían los votos de las elecciones para senador y para diputado con las de gobernador. Esto fue muy interesante porque en aquel entonces yo fui el director jurídico de la campaña de Vicente Fox, precisamente. Y cuando empezamos a ver llegar los resultados y que habíamos perdido, no entendíamos qué era lo que estaba sucediendo. La verdad es que teníamos ya varios días sin dormir, recuerdo, y pues el cerebro no funciona muy bien en esas condiciones. Yo no encontraba explicación a la situación. De repente recibí una llamada de un amigo mío del Centro de Investigaciones Matemáticas, del CIMAT. No digo su nombre porque no tengo la venia como para decirlo, pero un investigador muy importante del CIMAT. Y me dice, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Le dije, no entiendo qué está sucediendo. Me dijo, ¿puedo ir para allá? Sí, vente. Llegó al cuartel del PAN allá en León. ¿Dónde estaba? Estaban en unas bodegas, no me acuerdo por dónde, pero eran unas bodegas que nos habían prestado. Ese era nuestro taller, nuestro centro de campaña. Y ahí mi amigo empezó a revisar las actas. Y me dijo, a ver, yo no sé nada de esto, pero a ver, si yo sumo esto y esto, ¿me deben de dar tantos votos? O sea, ¿me deben de dar los votos totales? Sí. Y si sumo esto y esto y esto, entonces esto tiene que coincidir con esto otro, con una claridad, pero verdaderamente pasmosa. Así lo hizo mi amigo y me dijo, oye, pues aquí algo está mal porque aquí no dan los números de las boletas que debería de haber. A ver cómo está, mira, aquí está así. No sumamos aquí, si le restamos esto no da, esto tampoco, entonces esta acta está mal. A ver, préstame otra. Tomó la otra acta, hizo las mismas operaciones, tampoco da. A ver, vamos a ver esta sí da, ponemos acá. Y así empezamos a checar acta por acta. Y resulta que había un porcentaje, como un 60% de actas, que no coincidían, estaban mal. O sea, el número de votos, la sumatoria no coincidía con... Aritméticamente no coincidían votos nulos con la votación efectiva, etc. Estaba realmente totalmente alterado la elección en diferentes casillas, pero muchas, no eran 3 o 4 casillas, era como el 60% de las casillas estaba mal. A eso también sumamos el comparativo de los votos entre la elección de diputados, la elección de senadores federales y la elección a gobernador, y tampoco coincidían, pero no coinciden, muchas veces no coinciden por algunos votos, no, aquí eran diferencias fundamentales. Entonces, que no se hagan, ¿cuál concertación? Digo, entiendo que políticamente se haya generado esa narrativa y se haya quedado ahí, está bien, pero yo como testigo
y no solamente como testigo, sino habiendo tenido en mis manos la documentación de la elección, quedó muy claro que esa elección había sido realmente un fraude monumental, que el gobierno de Carlos Salinas en esos momentos, sobre todo porque se encontraba iniciando los procesos de negociación del Tratado de Libre Comercio, pues no le convenía un escándalo como el que se estaba armando en Guanajuato. Y se estaba armando porque ya se sabía que Fox venía con mucha fuerza, los grupos priistas estaban atrincherados con todo y pues estaban decididos a vender muy cara la derrota, ¿no? Y hacer todo lo necesario para conservar el poder. Pues el poder se les cayó por donde menos creían, que fue precisamente por las presiones que se generaron en México y la decisión del presidente de la República de no enfrentar un escándalo internacional. Pero no fue una cesión por nuestra bonita cara, fue una cesión porque perdieron la elección, porque hicieron una elección sucia, manosearon la elección y no tuvieron otra mejor salida en ese momento, porque no querían anular la elección, sino el retirar a su candidato y el nombramiento de un gobernador de procedencia panista, como fue el caso de Carlos Medina Plasencia. Entonces, ¿usted sí cree que esta concertación fue simplemente un invento de los priistas para no admitir el fraude electoral? Exacto. Para no reconocer. Es una narrativa priista ante el fraude monumental que habían cometido en esa elección. Ok. Entonces, y no es que yo crea. Yo tuve las pruebas en mis manos. ¿Y no hubiera sido mejor dejar, bueno, a nivel federal incluso, ya usted también como analista político, que se dejara correr las instancias correspondientes de la impugnación de la elección, no sé, lo que procediera, no recuerdo, no sé cómo estaba la ley en ese entonces, que se impugnara y que pues se tuviera que llevar el proceso jurídico? No, hay que recordar que todo esto se dio después de que nos percatamos de qué nivel de fraude se había realizado y sobre todo lo obsceno que había sido el fraude y lo evidente. Vinieron muchas acciones, vino la caminata de León hasta Guanajuato con miles de gentes acompañando a Fox, o sea, había un movimiento muy fuerte frente al Tribunal Electoral, etcétera. Entonces sí había una sensación pues de rebelión en Guanajuato ante esa situación, de tal manera que el gobierno federal pues sí analizó la situación, las condiciones en que se estaba, la decisión de Fox de ir hasta sus últimas consecuencias en esto. También estaba la posibilidad de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en esos momentos tan delicados de negociación pues realmente no le convenía al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de tal manera que decidieron mejor pactar la salida de Aguirre Velázquez, que ya incluso con inaudito descaro había dicho que él no venía a robar a Guanajuato, que ya había estado en el departamento del Distrito Federal y que ya tenía lo necesario, que se iba a portar muy bien acá. Y entonces pactaron la salida, se fue Aguirre y se acordó el nombramiento de que no fuera Fox, evidentemente, esa fue la condición que pusieron, y que fuera Carlos Medina Plasencia. ¿No cree usted que debió de haber sido Fox a quien nombraran como gobernador? Bueno, pero a esas sí ya eran condiciones específicas de la negociación. Pues, las cosas estaban, también se veía que pues tenían que
apaciguar a sus tribus tricolores, ¿no? Entonces, pues estaba muy difícil la situación. Y ya regresando al presente, haciendo una revisión histórica de estos 30 años del gobierno. Bueno, en primer lugar, ¿cómo vio usted el gobierno de Carlos Medina Plasencia en esa coyuntura que se dio? Fue un gobierno muy complicado, complicadísimo, donde un joven de 30 y tantos años creo que hizo un espléndido trabajo. Hay que recordar que no recuerdo en esos momentos, pero era con mucho el alcalde más joven que había tenido León. Y de repente da el brinco para convertirse en gobernador interino de Guanajuato en unas condiciones muy difíciles, con la Cámara de Diputados en contra. Yo entré como diputado en esa ocasión, éramos 7 diputados del PAN contra 22 del PRI, más sus adláteres del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el PPS. De tal manera que eran condiciones muy complicadas, y con un secretario de gobierno, Salvador Rocha Díaz, pues, que defendía los intereses del PRI y que medio hacía llevadera la gobernabilidad en Guanajuato. Fue muy complicado, pero salvó sobre todo la situación, primero, de hacer una reforma constitucional para tener condiciones para hacer la siguiente elección ya en otras condiciones. Y fue cuando se dio precisamente la construcción del Instituto Estatal Electoral. Un nuevo Instituto Estatal Electoral que fue paradigmático, fue ejemplo nacional, en todo México fue el ejemplo nacional. Para eso, yo en lo personal estuve trabajando en una gira que hicimos, muy curiosa, porque casi siempre todo el mundo iba a ver cómo se hacían las elecciones en Estados Unidos. En aquel entonces tuvimos contacto con un especialista, un politólogo, Andrew Reading, de Estados Unidos, que a mí me dijo, no se les ocurra ir a Estados Unidos. Estados Unidos es un muy mal ejemplo electoral. No hacen bien las elecciones en mi país, dijo. Vayan a Sudamérica. Hay lugares mucho mejores para tener como referencia para una buena reforma electoral. Y a través de la ayuda especialmente de Costa Rica, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica, pudimos organizar una gira en la que estuvimos en Costa Rica, estuvimos en Chile y estuvimos en Uruguay, viendo precisamente cómo se hacían las elecciones y cómo se organizaban las elecciones. Con esa inspiración pudimos regresar a armar precisamente una reforma constitucional, porque tenía que venir desde la Constitución y luego legal, para construir el nuevo órgano electoral que garantizara elecciones limpias en Guanajuato. Y esto junto con credencial de elector también con fotografía. Y eso se pudo dar gracias al descubrimiento que hicimos aquí arriba en la mina del Pingüico, donde encontramos miles de credenciales de elector vertidas a la mina, al tiro de la mina, que no habían sido entregadas, sobre todo en las zonas donde el PRI pensaba que podía perder, en Irapuato, en León, en Silao, etcétera, Guanajuato, en fin. No entregaron esas credenciales. ¿Eso lo encontraron durante la campaña? No, después de la campaña lo encontramos. Un amigo mío, ingeniero, un día me dijo, oye, mi hijo vio ahí unas cosas que resulta que son credenciales de elector, y fuimos a ver, y luego ya se ordenó una investigación, la Procuraduría investigó y efectivamente había
chorros de credenciales ahí. Hubo un escandalosísimo reportaje del New York Times, porque vino un reportero del New York Times. Y bueno, es que Estados Unidos estaba empezando a poner los ojos y su observación sobre México. Y esto pues significaba tener que tener mucho cuidado en todo lo que normalmente antes se sucedía con toda desvergüenza. Qué interesante. En esta gira por Centro y Suramérica, ¿quiénes participaron? Enrique Gómez. Ah, sí. Como... Enrique Gómez, como periodista. el rector, fue invitado. Ah. El rector de la universidad, Juan Carlos Romero Hicks, también estuvo. ¿El gobernador estuvo? El gobernador, por supuesto, también nos acompañó. En fin. Y a raíz asesores, diputados que nos acompañaron. A raíz de esta reforma, o sea, sí se creó el IEG. ¿Tengo entendido en 1991 o me equivoco? Fue después que salimos, 1992, por ahí ya estuvo todo el asunto. Antes se creó una cosa que se llamaba la CORPEG, que era la comisión precisamente para la reforma electoral, y ahí fue donde se estuvo armando todo esto, todos estos trabajos. ¿Recordará algún otro medida de gobierno que haya tenido Medina Plasencia que hubiera sido relevante de trascendencia en ese momento? A ver, se empezó a poner orden en el gobierno y en la administración. Medina Plasencia, con su perfil de ingeniero, se puso a trabajar de manera muy intensa, sobre todo en la organización del gobierno estatal. Era un gobierno estatal ya pues en condiciones administrativas muy malas. Ya venía con todas las cargas de 70 años de gobiernos priistas, con todos los problemas que se van dando a través de la estancia durante mucho tiempo de una sola organización política, con un montón de aviadores, con problemas de organización, de organigrama, y se dio a la tarea de empezar a ordenar eso. También a establecer una relación totalmente diferente, ya no con una jerarquía de tipo imperial, sino al contrario, republicana, de tú a tú, con los alcaldes, con los ayuntamientos. Me acuerdo que hacía reuniones a donde él iba a los ayuntamientos a escuchar lo que sucedía en cada lugar. ¿Por qué? Porque él venía de ser alcalde de León, y León había pasado por un problema también grave de transferencia del poder del PRI también al PAN. Entonces realmente fue un momento pues muy brillante en cuanto primero al respeto a la autonomía de los municipios y al trabajo directo del gobernador con los ayuntamientos, no con los alcaldes, sino con los ayuntamientos. Esto era una cuestión que no se había visto realmente en Guanajuato y que luego se olvidó increíblemente. Y bueno, ya ampliando el periodo, después de Medina, ¿cuál sería la evaluación que usted hace de estos 30 años del PAN en el gobierno de Guanajuato? ¿Qué aspectos positivos ve usted? ¿Qué aspectos negativos? Yo veo un periodo fueron como 5 años de Medina, luego 6 de Fox y 6 de Juan Carlos Romero Hicks, en donde yo creo que Guanajuato desarrolló toda su potencialidad política con un gobierno abierto, con un gobierno sin telarañas en la cabeza, dedicado a la innovación, a la modernización gubernamental, a la organización interna del gobierno, con diferentes perspectivas. Por ejemplo, la perspectiva de Carlos Medina pues era muy organizacional,
de desarrollo organizacional, tenía un equipo para hacer eso, y eso, por supuesto, tuvo sus beneficios de inmediato en el trabajo gubernamental, en cómo trabajaba el gobierno. Y creo que fue muy positiva toda esa parte, más haber resuelto el problema electoral de Guanajuato. Eso fue muy, muy importante, ¿no? Y luego la otra parte también fue la llegada de Vicente Fox, porque entonces sí ya llegó Fox pues con toda la potencialidad política que había construido, de una gran candidatura, un gran liderazgo, con la visión del gobernador Fox, pues sobre todo con total apertura hacia el mundo, poner a Guanajuato en la perspectiva mundial ya con el Tratado de Libre Comercio firmado y preparándose precisamente para aprovechar este gran instrumento, donde ahora sabemos lo que ha sido para Guanajuato el Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, se convirtió de un estado agrícola a una potencia industrial que compite con cualquier tigre asiático en un momento dado. Todo esto se pusieron las bases, los cimientos, durante el gobierno de Vicente Fox. Tenía muy clara sobre todo toda la parte relacionada con la industria, con el mundo empresarial y con un marketing muy efectivo para Guanajuato. Creo que fue un momento dorado desde el punto de vista económico, sobre todo para Guanajuato. Y luego con Juan Carlos Romero Hicks vino un momento de apaciguamiento en el sentido de, por el perfil del gobernador, un gobernador muchísimo más planificador, muy ordenado en su planificación, un tipo realmente muy inteligente, Romero Hicks, que venía de ser rector de la Universidad de Guanajuato, también abierto al mundo, sin problemas para relacionarse internacionalmente, y siguió muy bien todos los planes y todos los proyectos de planeación con toda esta idea del Guanajuato siglo XXI, planteado inicialmente por Fox y por Eduardo Sojo, que fue el gran impulsor de eso, y que luego los siguientes gobernadores más o menos siguieron estos caminos, ¿no? Yo creo que fue un espléndido trabajo también el realizado por Juan Carlos Romero Hicks, con un problema muy serio, su secretario de gobierno. Juan Manuel Oliva primero. Esencialmente Juan Manuel Oliva. El asunto ya de la irrupción de un grupo de ultraderecha, ultramontano, que ya estaba muy bien organizado en Guanajuato, pero que prácticamente asaltó el poder con la persona de Juan Manuel Oliva, creo que estableció el momento de quiebre de Guanajuato, porque dejó de ser ese estado bien gobernado a ser un estado gobernado pues esencialmente por los intereses políticos e intereses también de tipo económico de una camarilla. Y pues esto lo que propició esencialmente fue un declive en la calidad de gobierno que se venía dando en Guanajuato, a partir precisamente del gobierno de Juan Manuel Oliva. Sin lugar a dudas, se notó muy bien, con mucha claridad se veía cómo otros estados se potenciaban muchísimo, especialmente los del norte del país. Había gobernadores muchísimo más promotores, más agresivos, frente al gobierno de Guanajuato, un gobierno pues ya en diferentes aspectos absolutamente parroquiano. ¿En qué hechos concretos
vería usted este gobierno de intereses económicos y políticos? A partir de Oliva, supongo, usted lo calificaría de él y hasta los gobernadores que siguieron y hasta el actual. Bueno, el inicio, la inauguración de estos gobiernos de camarilla se dio ahí. Entonces, los gobiernos son buenos cuando son gobiernos de alta intensidad, o sea, que hay una pasión atrás, que hay una flama que los mueve, esencialmente por cuestiones, por ideales. Cuando funcionan a través de ideales, de compromisos de cambio, de hacer las cosas mejor, con muchas dificultades, pero los gobiernos van mejorando y van haciendo cosas buenas. Cuando se cierran, cuando se clausuran, cuando se enclaustran, entonces las cosas empiezan a ir mal, porque resulta que cualquier tipo de negocios pues tiene que pasar antes por la criba de una camarilla, hacerse socios de ciertos personajes, etcétera, etcétera, y todo se viene abajo ahí. Toda la pasión gubernamental se convierte entonces y se transforma esencialmente en burocracia y en acuerdos inconfesables con diferentes jugadores, con diferentes empresarios incluso. Y a partir del gobierno de Juan Manuel Oliva sucedió precisamente eso en Guanajuato. Y ahí encontramos la clave del declive en Guanajuato con Juan Manuel. Luego vino la postulación pues, de su discípulo, que fue Miguel Márquez, que fue un candidato, pues un candidato muy pequeño, pero impuesto pues desde una organización férrea que ya había controlado totalmente el PAN. ¿Se refiere usted al Yunque? Al Yunque, sí, por supuesto. El Yunque o la camarilla, porque es el Yunque más otras otros intereses y enraizamientos que tiene esa camarilla. Y de ahí pues se postula a uno de los personajes pues, que era incondicional de Juan Manuel y que luego incluso se escinde de él y toma ya camino propio Miguel Márquez, pero pues un gobernador absolutamente pueblerino. Y luego el problema se asume todavía peor cuando este gobernador ya, que contrasta con Romero Hicks, con Fox o con Medina Plasencia, pone, y ¿cómo se le dio a llamar? Decide que su delfín pues es otro incondicional de perfil todavía más bajo. Entonces viene el declive en cuanto al perfil de los gobernadores, y así hay que decirlo y que le quede muy claro a los guanajuatenses. Los perfiles de los gobernadores no tienen nada que ver el de Medina Plasencia, el de Fox y el de Juan Carlos Romero Hicks con el de Oliva, el de Márquez y el actual Diego Sinue. Son bajos perfiles rodeados de personajes que normalmente este tipo de gobernantes les tienen mucho miedo a la inteligencia, a tener colaboradores que sean más inteligentes que ellos. Son muy medrosos. Y entonces ante esa situación pues son malos gobernantes. Son gobernantes que no tienen una visión abierta. ¿En qué vería usted, en qué se demuestra en las acciones últimas de Miguel Márquez y de Diego Sinue el ser malos gobernantes? Pues en la falta de ideas, esencialmente. No hay ideas, hay intereses y no ideas en sus gobiernos. Intereses de grupos que quieren hacer negocios. Se habla mucho de que incluso ellos participan en negocios. Y digo, no me consta, evidentemente, estoy diciendo, se habla mucho de que participan en negocios abiertamente a través de
ciertos personajes oscuros que los periodistas como ustedes los tienen muy bien ubicados, identificados, y que se han denunciado quiénes son, en fin. Y bueno, pues esto no nos puede traer buenos gobiernos a los guanajuatenses. Los buenos gobiernos, otra vez, tienen que tener alta intensidad, tienen que generar confianza. Y no son gobiernos que hasta ahora puedan generar confianza por el bajo perfil de los gobernantes y de sus equipos de gobierno. Los malos gobernantes buscan normalmente perfiles bajos que los rodean y que son sus colaboradores. ¿Usted cree que la irrupción de la violencia en el Estado, que se ha reiterado mucho que es parte de originada por la delincuencia organizada, que también permea a todo el país, ha sido parte originada por estos perfiles bajos de los últimos gobernadores que usted menciona? Sin lugar a duda. Sin lugar a duda, otro gallo le hubiera cantado a Guanajuato, no sin tener problemas, porque es un fenómeno nacional, pero otro gallo nos hubiera cantado con un perfil de un Fox o de un Medina o un Romero Hicks, totalmente. A ver, el exceso, o más bien hemos llegado al límite donde, pues en principio, el fiscal es más poderoso que el gobernador. Ya es el último paso que dimos hacia el abismo. ¿Cuál cree usted que es el origen de esta situación que todo mundo vemos, ¿no? Que el fiscal es más poderoso que el gobernador. No solo que el actual gobernador, sino que el anterior gobernador. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que hizo? La debilidad del actual gobernador. A ver, el actual gobernador, pues sí, formalmente es el gobernador, pero sabemos del gran poder que todavía consolida a su alrededor el antiguo gobernador. Y el personero del antiguo gobernador, pues es el fiscal. Y entonces, pues, ¿quién gobierna? Pues gobierna el fiscal, en parte el antiguo gobernador, y el que menos gobierna es quien debería estarnos gobernando en estos momentos. Ya ve que una de las mayores banderas que han enarbolado tanto Miguel Márquez como Diego Sinue es la instalación de empresas en el Estado, la atracción de empresas extranjeras, la instalación de empresas aquí en Guanajuato. Bueno, el mayor símbolo es el puerto interior. Ahorita el gobernador anda en una gira por Europa de 2 semanas y han presumido mucho eso como crecimiento económico, creación de empleos, atracción de inversiones. Usted, como inserción de Guanajuato en el mundo, a nivel nacional, como creación de desarrollo, ¿usted cómo evalúa esta política, que es a lo que le han dado mucho peso los últimos 2 gobernadores? Pues es una política inercial. Fue una política que se construyó como política pública desde Carlos Medina. No hay que olvidar otro hecho muy importante del gobierno de Medina, que fue la llegada de General Motors a Silao, que hubo muchas resistencias porque los zapateros de León no querían que les hicieran algún boquete en la parte salarial y en el empleo para sus fábricas de zapatos. Fue una lucha difícil, pero con eso se inauguró ya un momento diferente para nuestro estado. Y es una política que fue fraguada en estos 3 gobiernos luminosos que tuvimos, y fue muy bien construida. A ver, yo recuerdo que en algún momento las críticas por haber desarrollado el proyecto del puerto interior eran fuertísimas y decían que quién demonios se iba a ir a un lugar tan grandote, que se estaba construyendo un elefante blanco, que nunca se iba a llenar, etc. Y ya sabemos el gran éxito que ha sido eso, y todos los parques industriales, y ya hemos visto pues muchos municipios, pero especialmente Silao, que es la joya de la corona industrial
de Guanajuato, ¿no? Pero es una política industrial, ellos no han inventado nada, han seguido y, a ver, casi es una política industrial que con tener un buen secretario como puede ser Mauricio Usabiaga, que es un buen secretario en esto, se puede sostener. ¿Por qué? Pues porque las condiciones están dadas ya en Guanajuato por una serie de cuestiones, de ventajas que hay, el sistema de ciudades que tiene Guanajuato, en fin, que pues las inversiones casi caen solitas, ¿no? No ha sido esencialmente los talentos de estos gobernantes lo que ha hecho que llegue la industria. La industria llega casi en automático. El gran reto que tienen es la parte social, y esa parte social es la que ha tenido comprometida a partir incluso del aumento de la violencia en Guanajuato. Hay una asimetría brutal entre los problemas que hay, por ejemplo, en la parte de educación, donde falta esencialmente toda la educación media, estamos en los últimos lugares, y esa parte, toda esa cuestión es la que no ha sido atacada precisamente por estos gobiernos oscuros que se han tenido a partir de la época de Oliva. Regresando al asunto de la violencia, y yo diría más que inseguridad, pues, la violencia que se vive en el Estado, ya señaló usted, para usted cuál es el origen, pero en la forma de combatirla, en la estrategia que han tenido los últimos dos gobernadores, empezó con Oliva, pero ya entró de lleno con Miguel Márquez y ahora lo vivimos con Diego Sinue. ¿Cómo evaluaría usted las acciones y la estrategia que han tenido estos gobiernos para combatir esta, pues, ya desatada violencia que vivimos en el Estado, originada por la delincuencia organizada, por el saqueo de Pemex, por el huachicoleo, por el narcomenudeo, narcotráfico, por el control de las plazas? A ver, yo me pongo a pensar si eso pudiera haber pasado con Vicente Fox. Yo me imagino la contundencia de Fox cuando se hubiera dado cuenta de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en la refinería de Pemex. Aquí nadie protestó, o por lo menos no alzaron la voz, habrán denunciado temerosamente los problemas, pero muy poquito. Entonces, fue algo que se dejó crecer, porque, a ver, los homicidios son delitos del fuero común. Primero hay que investigarlos, y si se encuentra que hay delincuencia organizada, pues entonces sí ya pasarían al fuero federal. Pero aparte, para que haya delincuencia organizada, pues hay delincuencia organizada cuando está organizada con el gobierno, si no, no hay delincuencia organizada. Evidentemente hay connivencia de actores gubernamentales para que esto se haya dado. Y lo más claro es en el deterioro de las policías municipales. Las policías municipales están capturadas por el crimen. Y eso se dejó, y eso sucedió en las narices de Oliva y de Miguel Márquez, y sigue con Sinue. Mientras no se componga el asunto a nivel local de las policías municipales, el asunto va a seguir, porque nadie va a venir de fuera a organizarnos policías municipales ni a arreglarnos el asunto. Los asuntos se arreglan aquí, y se necesitan gobernadores que tengan muy claro que tienen que trabajar en contra de la delincuencia, no írsela llevando así. Y bueno, yo le pondría en el sentido de cómo calificaría el desempeño de estos gobiernos en relación a la violencia, pues les daría la misma calificación que los guanajuatenses le dan al fiscal y al secretario de Seguridad Pública. Les pondría la misma calificación. ¿Reprobados? Bueno.
¿Cuál sería la evaluación que usted... ¿Qué calificación? Pues nada más hay que ver los números, ¿no? Y una cosa muy importante, los malos gobiernos no crean buenas policías. Es imposible que un mal gobierno construya una buena policía. Y los malos gobiernos municipales pues, tienen malas policías. Entonces tenemos un problema muy serio a nivel municipal porque no estamos produciendo buenos gobiernos locales que se encarguen de la seguridad de la comuna. Claro. Pues por mi parte sería todo. No sé si usted quiere agregar algo más. Pues yo creo que nada más como resumen, creo que hubo 3 gobernadores que construyeron un buen destino para Guanajuato, que realmente mejoraron la calidad de vida de los guanajuatenses, que transformaron Guanajuato, y otros 3 gobiernos que han ido en declive y que el declive parece pronunciarse cada vez más. Usted, sí, una última pregunta. ¿Ve como antiguo militante del PAN, con muchos años, usted ve en los gobiernos actuales todavía principios del PAN, parte de su doctrina, de sus fundamentos? Toca un tema muy importante. Yo creo que hasta la época de Juan Carlos Romero Hicks estuvieron acrisolados los intereses y las perspectivas y la doctrina panista, y había PAN funcionando. A partir de ahí vino una descomposición muy acelerada del PAN, y hay lugares donde el PAN simplemente no existe. Aquí en Guanajuato capital el PAN no existe. No existe ni el PRI, ni el PAN, ni los demás partidos. No hay opiniones de política local, nada, no existe, no hay. Es una franquicia que se utiliza simplemente para poner a los siguientes candidatos, punto. Pero lo que sucede aquí se extiende casi a todos los municipios. Entonces, cuando el sistema de partidos se encuentra tan degradado, pues es imposible realmente armar buenas políticas públicas, no se puede. Ese es el lugar donde se generan los gobiernos, en los partidos políticos. No hay buenos candidatos, y ese es el problema y ese es el drama de las elecciones. No hay buenos candidatos en ningún lado. Entonces la gente lo que se pregunta es ¿por quién votamos? Antes sí había buenos candidatos. Toda esta época de finales de los 80s y de los 90s, la postulación de candidatos del PAN era con perfiles muy altos, de ciudadanos realmente comprometidos. Fue una playa de buenos candidatos que hubo hasta en los lugares más chiquitos, a cambiar el gobierno, a mejorar el gobierno. Luego vino la degradación, ahora ya no hay ni siquiera elecciones internas. Entonces son los que por dedazo pone la camarilla que gobierna, pues no el PAN, sino la franquicia del PAN, y esencialmente el gobernador del estado y el exgobernador del estado. Así nada bueno puede salir de un esquema autoritario de este tipo.